Y es tiempo también hoy en el programa, ya saben, de dedicarnos a hablar un poquito de temas relacionados con la salud mental. Ya les contábamos la semana pasada algún asunto que tenía que ver con los jóvenes, con los más pequeños, con los castigos, de qué manera llevarlos a cabo para que surtan un efecto positivo. Y hoy ya les anunciábamos que íbamos a dedicar el programa a hablar de los trastornos de conducta en la infancia. De nuevo, tengo hoy conmigo a Andrés Rodríguez, psicólogo de ASAM en Calatayud, y también a Dani Urbina, psicólogo y director de un centro de acogida de menores gestionado por Fundación Salud y Comunidad y Grupo Lagunduz. Así que saludarlos a los dos, que los tengo aquí conmigo en el estudio esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por dónde empezamos con el tema este de los trastornos de conducta en la infancia? Porque yo creo que es un tema que tiene que dar mucho de sí, pero si os parece podemos hablar un poco de esas familias que tienen a algunos hijos muy movidos, si esto puede llegar a ser un problema, si es normal, si hay algún trastorno o puede haberlo de hiperactividad. Contarme, Andrés, venga. Vale, claro, al principio esto surge, hablando con Dani, es porque algunos de los hemos recibido algunas preguntas relacionadas con eso de, oye, es que mi hijo se mueve mucho y consideramos que tiene un trastorno de hiperactividad. Entonces, bueno, lo importante primero es que empecemos a reconocer qué está pasando. ¿Vale? Que empecemos a ver un poco y a centrarnos en el comportamiento de nuestro hijo y realmente empezar a valorar. Esto no es que por si mi hijo se mueve, entonces ya tiene un trastorno, ya tiene un problema. No, hay que ver qué niño. Justamente fuera de micrófonos estamos hablando de que tenéis hijos y cada uno dice, es que mis hijos son totalmente diferentes entre ellos, pues igual, esto pasa igual. Entonces, primero vamos a empezar a reconocer. Sí, centrarnos en el niño y la niña más que en el trastorno, ¿no? El trastorno, pues no sé si está o no, pero vamos a ver qué le pasa. Exactamente, a ver qué puede ser y ayudar y a ver cómo podemos ayudarle, porque al final todo esto viene a ayudarle. Sí. Entonces, como hablábamos también de las emociones, pues lo primero es reconocer con qué frecuencia está sucediendo. ¿Vale? Vamos a ver qué tan frecuente es ese comportamiento, por qué está pasando. Claro, si un ejemplo, si el niño ha comido mucho azúcar ese día, pues es lógico que tenga mucha energía en su cuerpo y entonces esté más movido. No es que tenga un problema, simplemente igual la situación es que le hemos dado demasiado azúcar. Demasiados colacaos. Demasiados colacaos, exactamente. De hecho, es uno de los criterios, cuando tú coges un manual de criterios diagnósticos, prácticamente en todos los trastornos lo que te dice es que es un patrón repetitivo y persistente. Es decir, que un día, que una semana, que de vez en cuando esto, ya sistemáticamente vamos a saber que no es un... Claro, exactamente. Si es una cosa puntual, pues bueno, pues ya algo está pasando diferente. Luego, la intensidad. Y también valorar, en este caso muchas veces es en la edad. Claro, un niño de 4 años, por ejemplo, tiende más a explorar, es más inquieto. Sí. Que un niño de, vamos a suponer, 1 año. Entonces también, dependiendo de la edad, pues esa impulsividad, vamos a llamarla así, esa hiperactividad es lógica y entra dentro de los parámetros. Por tanto, vamos a empezar a dejarnos de pensar tanto en trastorno y de diagnosticarlo como tal, y vamos a intentar ver cómo podemos ayudar para que esa conducta puntual no se vuelva un problema. Porque ¿qué es un trastorno de conducta como tal? Eso yo creo que no lo hemos explicado, ¿no? Vamos a leerlo directamente. Mira, un trastorno de conducta, fijaros, sobre todo es que lo que te dice es que no es una conducta donde no se respetan los derechos básicos de los demás, no se cumplen las normas sociales propias de la edad. Esto es importante, propia de la edad, porque en la línea un poco de lo que está diciendo Andrés, a mí me gustaría decir una cosa, y es normalizar ese componente de que mi hijo se mueve mucho, porque a nivel madurativo el cerebro precisamente madura como de abajo arriba, ¿no? Digamos que la corteza cerebral, que es donde están todos esos recursos más de regulación, es lo último que madura. De hecho, es lo último que madura que digamos que puede alcanzar una madurez completa en torno a los 20 años. Estamos hablando ya de primera juventud. Entonces, imagínate un niño de 4 o 5 años, donde toda esa parte donde se regula esa impulsividad está totalmente inmadura. O sea, lo que sería raro en todo caso sería lo contrario, ¿no? Que el niño no se moviera. Ya. Esto por ahí. Entonces, volviendo al tema del trastorno de conducta, pues lo que decíamos es el patrón persistente. Estamos hablando de que tiene que cubrir una serie de síntomas, ¿no? que son persistentes durante los 3 últimos meses, 6 últimos meses, un poco dependiendo del tipo de diagnóstico y demás. Es un poco los criterios, ¿no? Para que cumpla un criterio, para poder diagnosticar.
Entonces estamos hablando de un patrón que es recurrente, con una intensidad elevada, durante mucho tiempo. Estamos hablando de 3 meses, 6 meses, ¿vale? Y para mí otro ítem que es importante a tener en cuenta, de hecho luego hablaremos, he preparado aquí una especie de decálogo de intervención, ¿no? Este sería para mí el último punto, es en la medida en que ese comportamiento afecta a la vida personal, académica, social del niño. Es decir, en la medida en que esté interfiriendo en que tenga un normal desarrollo en el colegio, en el normal desarrollo con los amigos, etcétera, etcétera, en el punto que interfiere, entonces ahí sí que podríamos empezar a plantearme si realmente es un problema o no. Claro, porque al final también tenemos que fijarnos muy bien lo que decía Dani, al final, como el proceso madurativo tarda un poco más, pues la impulsividad va a estar ahí. La cuestión es qué estamos haciendo con esa impulsividad, o el niño qué está haciendo con esa impulsividad. Está teniendo muchos problemas en el cole, está teniendo muchas peleas, está teniendo... Pues eso es accidentes, es muy típico en niños hiperactivos tener accidentes. De esto de que me caigo, doy vueltas y prendo casi fuego y me levanto otra vez. Pues bueno, sí, claro, no sabemos controlar un poco eso y nos caemos. Todo eso hay que ir valorándolo. Y luego un último punto también yo llamaría la atención, hablando de las emociones que para nosotros son importantes, el tema del malestar subjetivo, ¿no? En la medida en que el niño se siente mal por eso, o incluso ya cuando son un poquito más mayores, incluso ellos mismos te dicen, es que no me puedo controlar, ¿no? Ellos mismos se reconocen que realmente, aunque intentan controlarse, es que no pueden. Son incapaces porque no tienen las herramientas, y entonces ahí es donde sí hay que intervenir, y ahí también hay muy importante el papel. Ahí sí que habría que acudir a alguna especialista, claro, ¿no? pero también el papel de como padres, porque claro, no podemos, es que tú no paras quieto, es que eso tampoco es un comportamiento que nos ayuda. Justamente en el programa pasado hablábamos de ser modelos. Entonces igual ahí tendríamos que acompañar y también explicar un poco cómo podemos estar siendo nosotros modelos. Si nos ve gritando, pues lógico que el niño va a ver que gritar es el comportamiento adecuado. Y a nivel de autoestima, un poco en el ejemplo que tú has dicho, ¿no? Si realmente el niño tiene esa percepción de que no puede controlarse, pero tú como padre le estás diciendo, oye, es que no te controlas, le estás poniendo una responsabilidad al niño que realmente no puede cubrir, le estás poniendo una expectativa que no puede cubrir, ¿no? Y eso acaba generando problemas de autoestima. Eso es muy frustrante para el niño y para el padre. Por lo tanto, el niño lo único que vas a conseguir es que se frustre cada vez más y minar un poco su autoestima, y tú como padre pues cada vez estás más alterado en la línea de lo que comentamos. Y entonces, claro, cuando estamos frustrados, hablando ya como vamos a llamar la emoción, la frustración como una emoción, ¿qué comportamiento nos impulsa a hacer la frustración? Nos activa, nos mueve. Claro, el niño empieza a estar... Entonces es lógico que entre más frustración tenga, más se va a mover, más va a ser incapaz de frenar. De tener ese freno de mano que digo yo, el lóbulo frontal, no lo va a tener. Entonces, si seguimos machacando y diciendo, es que no puedes, ¿no? Igual tenemos es que acompañarle y decir, venga, vamos a hacer otra cosa, porque también muchas veces no damos una alternativa de comportamiento. De hecho, suele ocurrir, sobre todo con niños muy hiperactivos, que les cuesta mucho focalizar la atención, pero cuando encuentran un objeto de interés, ponen en marcha toda esa hiperactividad en función de ese objeto de interés. Entonces se vuelven auténticas máquinas de una cosa concreta que de pronto les gusta mucho, les motiva. Bueno, pues no sé si nos dejamos algo así importante por comentar en relación a todo esto, Dani. ¿Tú querías añadir alguna cosa más? Porque nos queda un poquito de tiempo todavía, podemos hacerlo. Nada, si queréis lo cerramos relativamente rápido. Yo sí quería, en la línea de esas recomendaciones que hablábamos la semana pasada de cara en la semana pasada a los castigos, pues yo sí que había preparado como una especie de decálogo, como decía antes, de recomendaciones, ¿no? La primera es que las normas tienen que ser claras y en un lenguaje comprensible. Esto es un poco en la línea de lo que decía antes Andrés, ¿no? Si el niño no me entiende, pues evidentemente no va a cumplir la norma que yo le estoy diciendo. Un poco en la línea de eso tiene que ser de una en una. Estamos pensando que son niños muy movidos, que tienen poca capacidad de retención. Entonces, si te digo que tienes que hacer 5 cosas, pues me voy a acordar de la primera o de la última, pero de las del medio no. Entonces, las normas de una en una para que las pueda ir cumpliendo. Luego, en la medida en que esas normas puedan estar visibles en algún sitio, ¿no? Esta es un poco de Super Nanny casi. Sí, pero es que además decían que nos hiciésemos como una agenda poniendo los puntos que tenían que cumplir cada día y ahí ponerlos. Y visibles, pero para que él también pueda participar, el niño o la niña pueda participar también de eso y los pueda ver y los entienda. A veces, claro, lo ponemos escrito,
pero el niño todavía no sabe leer, pues igual deberíamos de ponerlo con dibujitos, por Ya. ejemplo. Adaptarlo también a su edad, a su edad. Y luego tengo otra que es jugar, ¿vale? Jugar en dos sentidos, ¿vale? Jugar con otros me ayuda a aprender a autorregularme, ¿no? En ese proceso de juego donde se produce una activación, no estoy jugando al pilla-pilla, a cosquillas, no sé qué, se produce una activación realmente, pero se produce en un contexto de juego que aprende a controlar esa activación del niño, ¿no? Por un lado, ese tipo de juegos, ¿no?, más sociales, y por otro lado, los juegos de mesa reglados, ¿vale? Hay muchísima investigación, por ejemplo, con TDAH y ajedrez, pero bueno, en realidad me sirve cualquier juego que tenga que seguir unas reglas, es lo opuesto a la impulsividad. En ese punto, por ejemplo, las maquinitas, los videojuegos es casi todo lo contrario, ¿no? Son consecuencias muy rápidas, si te matan no pasa nada porque vuelvo a empezar. Quiero decir, sería justo casi lo contrario, ¿no? Juegos muy manipulativos, con muchas reglas, por eso el ajedrez está muy bien, ¿no? Tiene muchas piezas, cada pieza se mueve de una manera, si cojo la pieza ya la tengo que poner, es decir, todas esas reglas ayudan a regular ese freno prefrontal con esas funciones ejecutivas, ayuda a reforzarlas y a frenar. Y luego, para ya más concreto, tengo un par de ellas, 2, 3, más concreto para esos niños especialmente movidos, ¿vale? La primera es el ejercicio físico, ¿vale? De hecho, el ejercicio físico previo a lo mejor una tarea académica, o sea, no hago los deberes y luego me voy a jugar al fútbol, no, me voy a jugar al fútbol y luego hago los deberes. Porque cuando el organismo se ha cansado ya, digamos que el nivel de activación, o de actividad, más que de activación, de actividad baja, y entonces me va a resultar más fácil poner pues hacer una tarea más académica, Claro, más que se centrado. focalicen esa tarea. Entonces el ejercicio físico importante, ajustar los tiempos de estudio, es decir, tú estás pensando que un tiempo de concentración normal estamos hablando entre 60 y 90 minutos, para los niños evidentemente es menor, o sea, yo no puedo poner a un niño a estudiar 2 horas porque a la media hora se ha despistado ya, evidentemente, entonces tengo que ajustar, ¿no? y alternar, ¿no? Un periodo cortito, 10, 15, 20 minutos, un poco en función del caso, y darle entre medias un espacio para que haga lo que quiera, para que corra, que salte, que haga lo que quiera, luego me vuelvo a centrar, luego otra vez lo que quiera, ¿no? Esos espacios de... Pero ajustar los tiempos cada vez más cortitos. La técnica Podoromo es que se llama esto, realmente es, vamos a poner un tiempo en que se va a hacer esa actividad reglada en la que tiene que focalizar su atención. Normalmente yo recomiendo que sean 20 minutos para empezar. Hasta yo mismo me la aplico, cuando llevo mucho tiempo sin hacer muchas cosas de centrarme, yo mismo me la aplico, 20 minutos, descansamos, y en este caso el niño, como muy bien dice Dani, pues que realmente desfogue, juegue, salte, mueve por ahí, otros 10 minutos y luego volvemos. Y a medida, y esto nos vamos a dar cuenta, a medida que va pasando el tiempo, podemos ampliar el tiempo de estudio, manteniendo pues ese tiempo de descanso, o viceversa, podemos mantener el tiempo de estudio y disminuir el tiempo de descanso, dependiendo de cómo que funcione mejor. Pero sí que es una estrategia muy importante a la hora del proceso académico. Porque claro, volvemos al mismo punto, pensamos que el niño puede mantener la atención mucho tiempo. Seamos nosotros realistas ahora. ¿Nosotros podemos mantener la atención ahora con tanto móvil y tanta cosa que nos va sonando, nos está mirando? No, pues porque les pedimos a ellos eso si no están entrenados Tenemos tampoco. Una sobrecarga de información social también. Claro. Y la última podría ser ejercicios de relajación o meditación. De hecho, hay muchos manuales adaptados para niños que son bastante interesantes. Se me ocurren algunos títulos como Tranquilos y Atentos. Di alguno, por si algún padre o madre nos escucha y le apetece. Sí, perfecto. Por ejemplo, Tranquilos y Atentos como una rana, que tuvo bastante repercusión en su momento. Meditación para niños, se llama así el título del libro. Dice, me acuesto en paz y me levanto en paz. Luego también hay otro, no recuerdo el título, es la historia de un conejo para dormir, que utiliza un poco hipnosis, pero a través del cuento y a través de ejercicios como muy adaptados, muy, muy cortitos, muy interesantes. También podemos trabajar ese tipo de estrategias de focalizar la atención, de relajar el cuerpo, que serían opuestas a esa hiperactividad, ¿no? Y que pues es una manera de entrenar, al final es como todo, hay que entrenarlo. Pues yo creo que lo tenemos que dejar aquí, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar. Desde luego, muy buenos consejos que seguro van a venir bien a algunos padres que nos estén escuchando. Andrés. Nada, muchas gracias por escucharnos. Y yo agradeceros a los dos, a Andrés Rodríguez, psicólogo de ASAM, y a Dani Urbina, psicólogo y director de un centro de acogida de menores gestionado por Fundación Salud y Comunidad y Grupo Lagundur, que me hayan acompañado un viernes más. Al próximo viernes hablaremos sobre mitos, sobre las emociones y también enfocado a la infancia. Muchas gracias a los dos. Un saludo.